Me acordé que mi médico me dijo antes de salir del aeropuerto, me dijo: Verónica, cuando tengas acceso a Rodrigo, tómale los pies y hazle masaje. Y así fue como Rodrigo me pudo abrazar, doblando sus dedos de los pies y tomándome las manos. Ese fue el único contacto físico que tuvimos. Yo hubiera querido abrazarlo, hacerle cariño, tocarle su cabecita, tocarle sus manos. No se pudo, no se pudo. Siempre cuando hablan del caso, por ejemplo, Quemado, hablamos de Rodrigo y Carmen, pero nos olvidamos de que ese niño Rodrigo fue un niño que sufrió múltiples violaciones de derechos humanos, y con la última que fue la pérdida de su vida, ¿no? Llegado el golpe, el mismo 11 de septiembre, a las 6:30 de la mañana nos allanaron nuestra casa y Rodrigo estuvo ahí al lado mío durante todo el allanamiento. Yo seguí presa, o sea, aparecí en primer lugar, porque me pasé de 4 Álamos a 3 Álamos y después salí en libertad. Me llegó un telegrama de mi papá, no se olviden, estamos hablando del año 77, que dice que vaya inmediatamente a la Embajada de Estados Unidos porque tengo visa para viajar. Había varias denuncias mías a ACNUR porque a pesar de que salí en libertad, por eso hago las comillas, a mí me siguieron deteniendo y me detenían 2 horas, 3 horas, era una forma de amenazar. Era una vida imposible y yo no podía vivir con mis hijos. Llegamos a Estados Unidos, Pablo y yo, porque Rodrigo quedó desarraigado en Canadá después de que me detienen. Yo de hecho no quería irme de Chile y lo consulté con mi partido. Y mi partido me dijo: salga, compañera, esté unos 6 meses. Pero tampoco pude volver a los 6 meses porque me pusieron la lista L, que era la lista para los presos políticos o las personas indeseadas por la dictadura militar. Así llegó el día en que quemaron a Rodrigo y que yo rompí con todo y decidí partir a Chile y que nadie me iba a detener, y eso fue lo que hice. Ese día 2 de julio amanecí con la cabeza que me daba vuelta y malos pensamientos. O sea, yo pensaba que algo le pasaba a Rodrigo. Y me voy a mi oficina, aunque no debía ir ese día. Me voy a mi oficina y me encuentro un alto así de papeles rosaditos, y digo rosaditos porque era donde tomaban los mensajes. Había llamadas de Chile, había llamadas de Canadá, había llamadas de Estados Unidos, de distintos lugares. El primero que tomé fue el de Isabel Margarita Morel, la viuda de Orlando Letelier. Y llamo a Isabel y Isabel me dice: Vero, hay malas noticias. Rodrigo está detenido. Entonces me dice: en realidad no está detenido, está en el hospital. Le digo: Isabel, yo me voy. Yo me voy a Chile. Pero estás loca, me dice, tú estás en la lista de él, no te van a dejar entrar. No importa, yo voy a entrar, pero nadie me va a impedir que yo esté con mi hijo. Pasé a buscar a mi hijo Pablo Salvador, que en ese momento tenía 12 años, y mi hermana Nora con mi mamá estaban de visita. Mi hermana tiene 3 hijos, entonces iba con los 4 niños en el auto. Yo tenía un autito chico, un Chevette, saltaba para todos lados, yo iba histérica. Entonces les dije: niños, paren un segundo, y les digo: niños, necesito pedirles un favor. Rodrigo está en el hospital, estoy hecha pedazos, así que por favor, compórtense. Yo me quedé con Isabel trabajando como hasta las 3 de la mañana, buscando contacto, hablando con los médicos aquí. Tuve que hablar con 2 médicos, los 2 trataron a Carmen Gloria también, y contratarlo para que
Rodrigo tuviera una atención médica que le permitiera seguir viviendo, porque para mí la lucha era que Rodrigo tenía que vivir. La Junta Militar autorizó que yo pudiera reingresar al país con un máximo de 30 días. Y si Rodrigo moría, yo tenía que salir inmediatamente. Y ahí yo le doy las gracias a la señora Koblis, que era la cónsul de Estados Unidos, que discutió con la Junta y yo pude quedarme hasta el día de 11. Por lo tanto, pude enterrar a Rodrigo y hacer otras gestiones. Entonces, hablé con el doctor John Constable y él me dijo que se encontraba en Vietnam y que estaba haciendo investigación sobre los casos de Napal, pero que él iba a venir inmediatamente. Pero llegó cuando Rodrigo estaba muerto. Pero no fue en vano, porque gracias a eso él pudo hacer una evaluación de Carmen Gloria y gracias a eso la pudimos salvar también. Ahora, todo fue muy criminal, porque lo que yo te relato no es nada a lo que se vivía, pero la solidaridad, y aquí viene la cosa del apoyo, no solo física, sino también algunos de ellos llegaron con aportes, otros llegaron con, como sabían que Rodrigo amaba la música y tocaba música también, con discos para él, cassette, en fin, había mucha solidaridad. Jóvenes, adultos, viejos, todo el mundo tratando de dar sangre, así como después lo hicieron con Carmen, cuando iban a comprar los cerditos recién nacidos para sacarles el cuero y poder hacerle el trasplante de piel. Bueno, barbarie es decir poco, ¿no? Y fue para mí todo muy terrible, porque además, y en esto voy a hacer un hincapié, porque Pinochet se la llevó suave, libre, no le pasó nada. Porque me va a decir a mí que es justicia, que conociéndose desde el comienzo el nombre de los 31 soldados que participaron en este crimen, quemando vivo a Rodrigo y a Carmen, sabiendo desde un comienzo quiénes estuvieron, habiéndose Pinochet involucrado en el crimen, porque no te olvides de una cosa, la única conferencia de prensa que dio Augusto Pinochet Ugarte, en que habla de las víctimas, es el caso Quemado, donde él da una explicación cómo se quemaron los jóvenes. Yo pude iniciar con la FEP, la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la querella criminal, porque había habido otros juicios que mantiene en pie a esta nación. ¿Por qué Rodrigo volvió a Chile? Porque esto era su vida. Además, él se fue con la imagen, aun cuando había perdido amigos, había perdido compañeros de escuela, había perdido vecinos, había perdido mucha gente que él quería a su alrededor. Este era su país.
era lo que él amaba. Por eso volvió. Y tuvo que esperar a pasar los 18 años para poder volver. Porque como yo estaba en la lista L, él estaba impedido de volver, porque ¿a dónde iba a llegar también? Además, la familia, lo que había aquí de familia, estaba en la clandestinidad, entonces no era tan fácil. Pero igual, cuando cumplió los 18, lucha por 4 días para sobrevivir. Pablo tenía 12 años y se quedó sin el hermano, el único hermano que tenía, y que además era su amigo. Y era quien lo cuidaba cuando la mamá estaba en la universidad, porque la mamá tenía que trabajar, la mamá tenía que hacer compras, hacer aseo, hacer lavado, qué sé yo, todo lo que involucra ser mamá, ¿no es cierto? Y tenía que estudiar. Entonces, cuando hablamos de crímenes, no estamos hablando solamente de un crimen, son miles de crímenes, miles. Porque esos niños tampoco pueden recibir de su madre todo el amor y la ternura que ellos necesitan. Porque a veces esa madre tampoco está capacitada. Porque tiene que lidiar con la vida. Y tiene que hacer solidaridad con su pueblo. Y con los pueblos latinoamericanos que estaban en conflicto en ese momento. Por eso la memoria es vital. Porque al tener memoria, tú puedes ver el círculo de todo el daño que se hace. No es uno solo. Recordar, el tener memoria, es tener futuro. Porque uno haciendo memoria ve los errores que ha cometido y de ahí puedes ir construyendo. Recordar es amor. Recordar es construcción, recordar es futuro. Cuando se nos niega la memoria, cuando se nos niega el recordar, cuando no se nos prohíbe tener la historia tal como pasó y negarnos pasajes de la historia de nuestro país o de nuestras vidas, eso es una violación a tu derecho al estar informado. Y de ahí se abren muchos otros canales. Cuando te están prohibiendo la memoria, cuando te están prohibiendo recordar, te están matando. Te están matando.